Bueno, hola a todos. Hoy lo que vamos a armar es básicamente lo que están viendo acá en la pantalla, que es un dashboard financiero en donde vamos a poder traquear ingresos, gastos por categoría, ver las tendencias, ver el resumen de los gastos, poder registrar tanto un gasto como un ingreso y poder crear metas de ahorro con AI. Entonces, básicamente que yo le pueda decir, quiero ahorrar 5 millones en 6 meses para un viaje y que con base a mis gastos y mis actividades me diga como, mira, tú deberías ahorrar, no sé, 1 millón de pesos al mes, puedes reducir gastos en comida, en café, en lo que sea. Entonces, esto es lo que vamos a armar hoy. ¿Esto cómo se arma? Siguiendo un poco la introducción que nos dio Juanse, nosotros tenemos que tener en cuenta como tres partes de la estructura de una aplicación. Entonces está la lógica, está la interfaz y está la base de datos. La lógica es básicamente lo que le va a decir al sistema qué hacer. Entonces, si Valentina pregunta cómo puede ahorrar 5 millones de pesos, entonces deberíamos ver sus gastos y después deberíamos pensar qué plan de ahorro le recomendamos. Em, Después está la interfaz, que es básicamente esto, es donde uno interactúa como tal con la plataforma. Y después está la base de datos, que la base de datos es, en el ejemplo de Rappi, entonces está la aplicación. Cuando yo entro, veo una interfaz que me muestra la comida, me muestra las hamburguesas, y por detrás lo que eso tiene es una conexión a una base de datos. Por ejemplo, si entramos al restaurante El Corral, pues ese clic con el restaurante El Corral está conectado a una base de datos de los menús y las hamburguesas que ofrece El Corral. Entonces, esa es la base de datos, que en este caso, la base de datos tiene la información de gastos, ingresos y demás. Entonces, vamos a empezar armando esto. Las herramientas que vamos a usar son esta que están viendo acá, que se llama Lovable, N8N, que fue la misma que usamos la vez pasada. Si no la conocen, N8N es un creador de workflows, de flujos de trabajo, muy, muy bueno, en el cual uno puede integrar también agentes, ya lo vamos a ver a detalle. Y Supabase. Supabase es una base de datos, un gestor de bases de datos. También a mí me ha gustado mucho, me ha parecido súper sencillo de usar. Y lo bueno de Supabase es que tiene una integración directa con Lovable. Entonces no vamos a tener que preocuparnos tanto por la configuración. Ahora, ¿qué es importante antes de empezar? Dos puntos. Primero, lo que ustedes van a ver en mi pantalla seguramente no va a ser igual a lo que ustedes tengan en la suya. ¿Por qué? Porque Lovable lo que hace es básicamente que no le da un prompt, un mensaje, una serie de instrucciones, y él construye una aplicación. Entonces, como para cada persona se va a poner a construir, pues no todos los resultados son iguales, de hecho todos son distintos. Yo hice un prompt que lo van a encontrar en la guía, que está pensado para que sea muy específica las instrucciones que yo le quiero dar, pero de todas maneras, lo más probable es que ustedes tengan una interfaz distinta a la mía. Eso por un lado. Y por el otro lado, dado que vamos a integrar tres plataformas, seguramente vamos a tener errores y nos vamos a frustrar un poco con la conexión de las tres herramientas, pero eso es normal. Creo que acá algo importante es usar estas herramientas. Obviamente nos habilita un montón de superpoderes que nosotros les decimos y nos habilita la creación de soluciones de una forma muy rápida, pero eso no quiere decir que sea fácil. O sea, eso no quiere decir que en 3 clics yo ya armé un producto, sino que quiere decir que se necesita paciencia y se necesita resiliencia para decir, bueno, me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? Entendamos el error, sigamos tratando, sigamos tratando, sigamos tratando. Entonces hago ese disclaimer porque seguramente hoy vamos a tener muchos errores y la idea es nada, seguir y seguir viendo y tratar de solucionarlos hasta tener algo relativamente similar a esto. Con eso dicho, entonces podemos empezar. Van a tener la guía, se los voy a dejar por el chat. Igual acá en el link de YouTube se los dejo. En esta página, en la parte de talleres, van a encontrar el primero que hicimos, que fue de cero a gente, y el de hoy, que es de cero a. Esta grabación la voy a subir y acá van a encontrar toda la información. Entonces, van a encontrar el paso a paso. En cada paso, si se necesita un prompt, encuentran el prompt, el video.
y también un botón para descargar todos los recursos. Entonces, siguiendo nuestra guía, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a loable.dev. Loable, lo que les decía y lo que dice acá, es una plataforma para llevar una idea a una aplicación en literal segundos. Bueno, a veces minutos, depende de la complejidad. Yo soy muy fan, como pueden ver, yo he armado muchísimas cosas acá. Y lo chévere de esto es que ustedes le pueden preguntar a un ingeniero cuánto se demoraría en crear uno de los resultados que hace Loable y responden mínimo 8 horas. Entonces, o sea, piensen en la optimización de trabajo primero para la gente no técnica que ahora puede armar este tipo de cosas en minutos. Y segundo, para los ingenieros, la facilidad de crear un front para probar ideas, para desarrollar pues, productos, para hacer lo que quieran. Entonces, el prompt de Lovable que vamos a ingresar es básicamente la descripción de lo que vamos a crear. Yo acá un tip que les dejo. Yo siempre estos prompts los pienso, pues no los pienso, los creo con otro, otro agente como inteligencia artificial o un ChatGPT o un Cloud o cualquiera de estos. Y lo que hago es que me pongo a conversar, como mira, quiero armar esta aplicación, en el mundo ideal así se ve, tiene estas funcionalidades, me gustan estos colores, me gusta tal tipo de font, bueno, le digo todo y después le digo, créame un prompt para poder pasárselo a lo Outlier. Y este es un prompt, por ejemplo, que hice con Claude. Entonces, pone el título, pone las instrucciones, cuál va a ser el proyecto, cuáles son las funcionalidades, que en este caso es el dashboard, el seguimiento, es decir, poder actualizar las actividades financieras y una calculadora de metas de ahorro. Después crea las especificaciones técnicas de cada una de esas funcionalidades, entonces qué gráficos debe tener, qué información vamos a poner en el seguimiento, qué va a tener la calculadora de ahorro y ya temas de diseño. Entonces, los colores, la tipografía, el formato, requisitos más específicos y la restricción. Esta parte, sobre todo colores, tipografía, formato, si lo quieren cambiar, adelante. Esto solamente es más como por el front, pero es abierto a que ustedes lo cambien. Entonces lo copiamos y lo pegamos en Loadable. Entonces esto es lo que vamos a armar y lo mandamos. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a poner a pensar Loadable y va a crear esta aplicación que le dijimos. Este primer paso se puede demorar, o sea, hasta 5 minutos, depende de la complejidad. Y lo que va haciendo es que, como ven acá, yo no estoy tocando el teclado en ningún momento y va generando el código. Acá repito que lo que estamos creando es una interfaz. Entonces, acuérdense que interfaz, lógica y bases de datos. O en este caso lo vamos a hacer interfaz, base de datos y después la lógica. En este paso estamos en base de datos, perdón, en interfaz, que va a ser el primer paso. Ahí le podemos dar tiempo para pensar. Algo importante es, Lovable tiene solamente 8 mensajes gratis al día con la versión gratuita, es decir, 8 prompts. Entonces, con mayor razón les recomiendo hacer los prompts con AI. Entonces, por ejemplo, mandan este, después se dan cuenta de un montón de cambios que quieren hacer, entonces le dicen a otro, a ChatGPT o a Claude, al que sea que ustedes digan, pues mira, en el proyecto me hizo falta esto, quiero quitar esto otro, arma un prompt para todos estos cambios. Y así pueden optimizar el uso. O si no, pues esperarse al día siguiente para tener otra vez más mensajes. O si creen que esto es una herramienta que pueden usar para muchas otras cosas, les recomiendo pagarlo. Yo pago el plan de $20 y la verdad me ha parecido muy, muy, muy bueno. Y he podido construir ya varias soluciones. Listo. Mientras esto carga, entonces vámonos a la guía a ver cuál va a ser el siguiente paso. Después de copiar esto, vamos a tener que conectar con su Pages. Entonces, como les estaba explicando, en este primer paso, en lo que nos está generando lo que estamos logrando es una interfaz. El siguiente paso es que queremos que esa interfaz tenga acceso a datos reales. Es decir, que
Esta plataforma acá les voy a mostrar es otro ejemplo que armé para preparar esta clase. Entonces, vamos a lograr que estos numeritos y estos datos de acá efectivamente sí sean mis gastos. ¿Cómo logramos esto? Con Supabase. Entonces, en la plataforma Lovable no pasa nada que siga cargando. Vamos a hacer clic en Supabase. Y en Supabase a ustedes probablemente no les salgan los proyectos, sino que les va a tocar agregar una organización. Em, Cuando agregan una organización, les va a salir las autorizaciones. Ustedes acá pueden, si no tienen una organización, les va a salir la opción de crearla. Entonces la crean y los autorizan. Después se va a poner a conectarse y listo. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la conexión con Supabase, con nuestro proyecto de Supabase. Acá parece que ya se pudo armar el tablero. Perfecto. Entonces, si ven, es diferente al que les estaba mostrando el ejemplo, pero pues suficientemente parecido como para que funcione. Tenemos la parte de seguimiento, perfecto, y tenemos la parte de metas de ahorro. Entonces, listo. Ahora, ¿qué queremos? Queremos, como les estaba diciendo, la base de datos, conectar esto con data real. Entonces, vamos a Supabase, ya lo conectamos con una organización, entonces ya nos debe salir acá, y ahora tenemos que conectar a un proyecto. Entonces, de nuevo, a ustedes no les van a salir estas, sino que les va a salir pues la que ustedes acaban de crear y tienen que ir a crear un nuevo proyecto. Cuando crean un nuevo proyecto, entonces perfecto, le sale el nombre de su organización, le pueden poner un nombre a su proyecto, le crean una contraseña y esta parte, que es como la región en la cual va a funcionar este proyecto, la vamos a dejar así. Eh, pues a menos de que ustedes estén en Europa, seguramente esto se configura solo, pero pues escojan la región que queda más cercana a ustedes. Y le dan crear proyecto. Al crear el proyecto, entonces vuelven a Lovable, vuelven arriba a la derecha en Supabase y buscan su organización y ahora sí les debe salir un proyecto. Entonces clase 12 y hay. Le dan clic ahí y quieres conectarlo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, voy a crear otro porque ese era de ejemplo. Listo. Entonces, volvemos acá, tan, y me debe salir el proyecto que acabo de crear. En algunos casos, entonces, les va a salir que está inactivo. Toca dejarlo 2 minutos mientras como que se activa y ya les va a salir en activo. Entonces, démosle un segundo em, para que cargue. Si ya le sale, pueden ir poniendo connect. Entonces, acá pueden ver que se está todavía creando. Ahí podemos ver. Y ahí dice que se puede durar hasta 5 minutos en volverse operacional. Mientras esto carga, voy a repetir cómo hice esa parte de la conexión con su país. Entonces, tienen su dashboard y arriba, a mano derecha, está el botón de su país. En el botón de su país les va a salir Add Another Organization o Add Your First Organization, algo así. Le dan clic ahí y les va a abrir un pop-up en el caso que no estén usando Safari que les da autorización al proyecto. Lo autorizan y se va a conectar. Entonces, esa es la primera parte. Autorizar el Lovable tenga acceso a su país. Acá me dijo failed porque ya lo habíamos conectado. Pero entonces listo. Entonces ya lo conectamos. Después, como ya tiene acceso a su país, entonces ahí básicamente lo que le dimos es permiso de entrar a la casa de su país. Pero lo que necesitábamos es que no solo pueda entrar a la casa de su país,
sino que sepa en qué cuarto estar. Entonces, a qué parte de esa casa, de ese proyecto, de ese país puede acceder. Entonces, ya nos debería salir la organización que acabamos de crear y lo que necesitamos es crear un proyecto. Entonces, escogen la organización, abren el menú y ponen Create New Project. En esta parte le dan un nombre al proyecto, una contraseña y dejan esto con la región que ya esté predeterminada. Y le dan crear proyecto. Listo, entonces es la segunda parte que ahí le dijimos, el proyecto sobre el cual vamos a trabajar es este, que lo acabo de crear. Y ahora sí tenemos que conectarlo. Entonces, otra vez, arriba, escogemos la organización y escogemos el proyecto, que el mío se llama clase 12AI ejemplo. Damos clic y nos va a salir esto y le damos conectar. ¿Qué pasa cuando le doy conectar? Acá abajo, creo que mi cámara lo tapa. Listo. Acá abajo pueden ver que le escribió un mensaje. ¿Por qué? Porque acuérdense que la persona o el ente que acá hace el código y hace la plataforma como tal es un agente de AI. Entonces lo que nosotros queremos es decirle, mira, te voy a dar una instrucción que es, por favor, conéctame este proyecto de Super. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir, lo va a conectar, listo, mira tal, ya, tu aplicación está conectada. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Le acabamos de dar la posibilidad a este dashboard de tener acceso a una base de datos. Sin embargo, y acá hago como un pequeño tour de Supabase, ustedes tienen el proyecto y dentro del proyecto, como una base de datos, van a tener tablas, es decir, en donde se guarda la información. Van a tener una cosa que se llama SQL Editor, que esto es básicamente el lenguaje con el cual podemos hacer llamados, ediciones, podemos transformar y buscar nuestra base de datos, nuestras tablas. Entonces, así como yo a la gente le digo, trae toda la información de mis gastos entre marzo y abril. Entonces ahí lo que está haciendo por detrás es que tiene que encontrar un lenguaje que pueda hablar con esas bases de datos. Y ese lenguaje es SQL. En este caso no tenemos que saber SQL porque gracias a Dios existe el chat y los agentes que nos pueden ayudar. Pero pues es importante que lo sepan. Después está como tal la parte de la base de datos. En esta parte vamos a ver un esquema de todas nuestras tablas y cómo interactúan las unas con las otras. Y bueno, más factores como de la edición como tal de la base de datos. Los invito a pues explorar y entender un poco qué es cada uno. Hoy lo que nos importa es las tablas. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Pues necesitamos que, ya que tiene acceso a entrar a la casa de su país y sabe en qué cuarto está la información que necesita, pues necesitamos como tal que se conecte y que haya información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez con los prompts, vamos a, esto ya lo completamos, entonces vamos a dar el siguiente paso que es la creación de la tabla. Yo les dejo un prompt que básicamente lo que dice es, ya conecté el proyecto y ahora necesito una tabla en donde está toda la información que necesito conectar con el proyecto. Esa tabla debería tener todos estos datos. Entonces, listo. Le vamos a dar esa instrucción, lo copiamos y volvemos a nuestro chat y lo pegamos. Acá le voy a agregar una instrucción adicional para que no nos vaya a poner bloqueos y ya voy a actualizar también el prompt en la guía. Te va a decir que no cree ningún tipo de autenticación. ¿Por qué? Porque para que todavía no le pidamos signups ni logins a la página. Si le pedimos autenticación, pues va a crear automáticamente una página de signup y en la base de datos una tabla que maneja a todos los usuarios que quieran ingresar. Y listo. Lo enviamos y otra vez se va a poner a pensar. Entonces primero va a entender el mensaje y después nos va a crear la tabla. Listo, entonces, ¿qué hizo acá? ¿Se acuerdan eso que les dije de SQL? Que es como el lenguaje que
necesitan las tablas para poder comunicarse entre sí para que nosotros podamos hacer búsquedas en las tablas. Pues acá lo que está haciendo Loable, perdón, es que me dice, listo, para crear esa tabla, pues necesito poder hablarme con ellas. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Y nos pasa un montón de información en SQL. ¿Por qué no la pasa? Porque muchas veces cuando se manejan bases de datos, pues queremos revisar cada cambio que vamos a hacer en el sistema, porque qué tal que nos borre una tabla, nos borre información valiosa. Entonces nos dice, mira, voy a crear una tabla, la tabla va a tener estas variables. Además voy a crear otra tabla para categoría, otra tabla para cuentas. Bueno, esto seguramente es distinto en todas las de ustedes, eso no pasa nada. La que más nos importa es transacción. Listo, perfecto, yo veo que todo está bien. Entonces le voy a poner Apply Changes en este botón. Y de nuevo, yo acá no hago nada, yo solo revisé y continuamos. Listo. Entonces, mira, las tablas y los datos se han creado. Vamos a ver si le creemos a Loa. Entonces, volvemos a nuestro proyecto de Supabase y en la parte de Table Editor, ustedes pues van a poder editar las tablas y listo, perfecto. Miren, efectivamente ya tengo una tabla de categoría, una tabla de cuentas y justo le metió como información DOMI. En el caso de ustedes, puede que no, puede que sí, no es tan importante. Listo, miren, súper, me metió un montón de información. Ahora, me dice además, implementaré la conexión para mostrar los datos y permitir la creación de nuevas transacciones. Y ahí sigue cargando. ¿Cómo sé que sigue cargando? Porque uno, siempre tiene como este puntico acá que está cargando. Y dos, acá todavía no podría mandar otro mensaje. Si yo escribo algo, no me va a dejar. Entonces lo vamos a dejar pensar mientras me termina de conectar las tablas. Listo. Entonces, ahora que ya tenemos el prompt, ya le dijimos que lo corra, me dice listo, las bases se han creado correctamente. Ahora mostramos los datos y creamos nuevas transacciones. Em, entonces vamos a verificar que esto efectivamente sea verdad. Muchas veces en Loadable les va a pasar esto, que les dice que hay un error. Entonces uno hace clic y le dice try to fix it. Acá es literal la misma instrucción que le dimos cuando conectó su país, que es como, hey, tengo este error, por favor piensa y lo resuelves. Listo. Entonces, perfecto, lo examina y lo va resolviendo. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Acá también estamos teniendo un error y es que no se está visualizando gastos por categoría, ingresos versus gastos, saldo a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a decirle, no puedo ver las gráficas de ingresos versus gastos y saldo a lo largo del tiempo. El error ya no lo corrigió, ahora le mandamos este. Y mira, listo, entiendo que no las puedes ver, vamos a solucionar. El problema puede estar en cómo los datos se están procesando. Perfecto. A mí me gusta mucho leer como la explicación de los mensajes e incluso muchas veces lo que hago es, acá tienen un switch que pueden poner para ver el código em, y se demora un poco en cargar, pero lo que pueden empezar a ver es justo cómo se compone esta aplicación. De nuevo, no es necesario, pero si quieren aprender de la estructura, de cómo lo arma, pues vayan al Code Viewer y se ponen a entender como la estructura del programa. Esto sigue cargando. Listo. Ahí me dice que lo corrigió, aunque todavía no lo veo. Por temas del tiempo, no va a saltar esta parte. ¿Cómo se corregiría esto? El volverle a decir como, "Ey, no, todavía no lo veo. Por favor, revisa que se esté visualizando bien la información". Entonces les recomiendo hagan eso, pero por ahora, entonces me voy a seguir viendo como que sí está funcionando. Lo que nos había dicho es que ya funcionaba la creación de gastos.
Entonces vamos a hacer una prueba. Ejemplo, prueba. Vamos a decir que es educación de la cuenta de ahorros, lo gasté hoy y fueron 80.000 pesos. 80.000, no, 800.000. Listo, el método de pago fue de tarjeta de débito y esto es una prueba. Podríamos incluso subir un recibo, pero no. Entonces, listo. Me dice que transacción registrada. Revisemos en nuestra tabla, en transacciones, a ver si existe un ejemplo. Prueba. Listo. Entonces me está funcionando. Eso quiere decir que la data que está visualizando acá, efectivamente sí viene de el dashboard. Como esto me lo puso con data de mentira, yo acá lo que tendría que hacer es, pues, editar esto. Entonces yo puedo venir, escoger todas las filas que no me interesan y eliminarlas. Entonces delete. Y de igual manera puedo insert un row o pues simplemente como ya creamos esta forma de registrar actividades, lo hacemos directo desde acá. Entonces, listo. Volviendo a nuestras fases, que es interfaz, base de datos, lógica. Ya la interfaz la tenemos. Tenemos un pequeño bug que, de nuevo, les recomiendo se pongan a hablar con el chat para solucionarlo. Pues si lo tienen, si no está perfecto. Tenemos la posibilidad de agregar em, transacciones a la base de datos y pues toda esa data se está visualizando aquí. Entonces, vamos bien con esos dos pasos. Ahora, ¿qué queremos meterle? Queremos meterle lógica, es decir, que esto sea una aplicación que funcione. Y para esto vamos a usar N8N. Entonces, volviendo a la guía, completamos las tablas y ahora vamos a la funcionalidad del plan de ahorro. Vamos a entrar a N8N y a crear un nuevo flujo. Entonces, N8N, vamos a entrar a la cuenta y le damos Create y un Workflow. Hago un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre un prompt, un workflow y un agente? El prompt es una pregunta que recibe una respuesta básica. Por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT le mandamos una pregunta y nos devuelve una respuesta. Un workflow es una serie de instrucciones en donde, por ejemplo, yo le digo, te voy a dar em, unos pasos y tú los vas a seguir. Entonces te voy a dar un mensaje, te voy a mandar un mensaje por Telegram. Ese mensaje lo vas a convertir a mayúsculas, lo vas a poner en esta tabla de Excel y me vas a devolver un mensaje confirmando que lo hiciste. Entonces ahí le di 4 pasos sencillos y los va a seguir uno por uno. Y a la gente lo que le decimos es, mira, tú estás encargado de entender todos los mensajes que la gente de Truora te manda. Entonces la gente te va a escribir, yo solamente necesito mensajes en mayúscula. Tú puedes hacer preguntas a las personas si no entiendes los mensajes, pero resuélveme y ármame una tabla de Excel con todos los mensajes de la gente de Truora. Y porfa, dime quién mandó qué. Te va a dar unas herramientas, Excel y Telegram, resuelve. Entonces a la gente, pues ahí le toca pensar más, porque yo no le estoy diciendo es así, sino en general cuál es la conclusión a la que yo quiero llegar y cuál es el input que vas a tener. Entonces, esa es la diferencia. Listo, entonces ahora con esta claridad de qué es un workflow, qué es un agente, vamos a construir la lógica de nuestra aplicación. Volvamos un poquito atrás sin pensar en N8N y esta estructura, sino en qué necesitamos. Entonces, si vemos nuestra interfaz, lo que nosotros tenemos es un dashboard que ya lo tenemos conectado, realmente acá necesitamos mucho más. Un seguimiento que es registrar transacciones, de nuevo también ya no registra transacciones, entonces esta parte funciona. Y una parte de metas de ahorro, que no la hemos mirado. Pero lo que yo quiero que pase acá es que yo le pueda decir, quiero ahorrar 10 millones de pesos para unas vacaciones y que cuando le dé calcular, pues me dé un resultado. De nuevo, este resultado que pasa, pues me está dando un resultado genérico, em, pues que no está pensando. Y yo lo que quiero es que me diga, hey, tú deberías gastar menos en café y en esto porque te estás gastando tanta plata al mes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a dejar que esta de verdad piense. ¿Y cómo va a pensar?
con un workflow de N8N. Entonces, lo primero que necesitamos es que cuando yo le dé calcular aquí, se vaya a nuestro sistema de N8N. ¿Cómo hacemos eso? Existe una cosa que se llama un webhook y un webhook es una forma para mandarse mensajes entre aplicaciones. Entonces, hagan de cuentas como el WhatsApp de las aplicaciones de los sistemas, en donde el OAuth va a entrar y le va a mandar un mensaje a N8N. Acá voy a hacer un repaso rápido de la estructura de N8N. Imagínense que esto fuera una carpintería en donde a la izquierda tenemos los materiales que recibo yo como carpintero, es decir, la madera, los tornillos, las tuercas, bueno, todo lo que compone la creación de un mueble. En el centro tengo las instrucciones y las herramientas, es decir, acá yo le voy a entregar al martillo, mira, tú tienes al martillo, al carpintero, tú tienes un martillo y tienes un destornillador y los tienes que usar así, 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 para que al final me des un mueble. Entonces, input, proceso, output. Así está construido N8N y así configuramos cada uno de los pasos. Entonces, por ahora los voy a dejar así. Ustedes también déjenlos así y vamos a crear como la estructura y después ya metemos los detalles. Entonces, yo necesito que reciba el mensaje y apenas reciba ese mensaje, pues se ponga a pensar. ¿Y cómo lo ponemos a pensar? Como les dije, con un agente. Entonces, ponemos agente, AI agent, y de nuevo, el AI agent funciona igual. Entonces va a tener un input, un proceso y un output. Con la diferencia que un AI agent, nosotros le decimos quién es, qué puede hacer, qué no puede hacer, las instrucciones que debería seguir. A mí me gusta decir que el agente es como un amigo bobo que no sabe nada del mundo, no sabe nada de nada, pero aprende muy rápido. Entonces, si yo le digo a este amigo, mira, tú deberías siempre que yo te haga una pregunta, revisar todos mis gastos en su país y analizarlos para decirme en qué estoy gastando, que no es necesario. Entonces, eso lo va a entender. Sin que yo le diga eso, no va a entender nada. Así yo le entregue una base de datos, no va a saber qué hacer con esa base de datos. Entonces, toca siempre ser muy, muy claro con el agente y explicarle quién es y cuáles son sus tareas. Listo. Entonces, vamos a tener un agente y cuando el agente me responda, pues yo voy a necesitar que, así como pusimos esta entrada en donde el OAuth le puede mandar un mensaje a N8N, pues que N8N, que este agente, le pueda devolver el mensaje al OAuth para que cuando yo ponga a calcular, el resultado venga como tal del flujo. Entonces, vamos a volver a buscar webhook y vamos a ver que hay uno que se llama respond to webhook. Literal lo que queremos, que no se cree otro nuevo llamado, sino que le dé la respuesta al webhook inicial. ¿Qué nos está faltando? Acá nos está diciendo que hay un error. Nos dice, no has conectado el modelo. Entonces, ¿cómo funcionan estos agentes? Los agentes necesitan un lenguaje, así como las personas necesitamos poder hablar un idioma para comunicarnos. Los agentes necesitan un modelo, un lenguaje para poder entender lo que le decimos y devolver una respuesta que entendamos. Entonces, acá entran los modelos. Entonces, los modelos son todas estas empresas de las que todo el tiempo estamos escuchando ahora. Anthropic, DeepSeek, Mistral, Gemini, OpenAI. Bueno, hay de todas. En este caso yo uso OpenAI. Entonces le damos chat y le damos OpenAI. Y lo que necesitamos es conectar las credenciales. ¿Qué son las credenciales? Hagan de cuenta que OpenAI tiene una puerta gigante cerrada y nadie puede entrar a menos de que le des una clave secreta. Entonces, esa clave secreta es lo que tenemos que crear acá. Entonces, seguramente ustedes no tienen tantas credenciales conectadas, sino que solamente les sale Create New Credential. Y eso es lo que tenemos que dar para que N8N pueda entrar al mundo de OpenAI. Similar a como lo hicimos ahorita con Supabase, solo que en Supabase es nativa la integración, es decir, en su país ya conocen a Lobo y dicen, ah, bueno, esta gente es pana, estos sí pueden entrar, solo pidámosles un poquito de permisos y ya. En este caso es como, no tengo ni idea quién es OpenAI, pero si me da la clave secreta, lo voy a dejar entrar. Entonces vamos a crear las credenciales. Entonces, ¿cómo creamos esto? Vamos acá. Lo que les digo, esto probablemente no les va a salir, sino solo un Create New Credential.
y les va a pedir una información, dice que una API key, una ID, que es esta vaina. Entonces, tip número uno, siempre que estén usando herramientas de AI, casi todas tienen un asistente, así como Lovable tiene el chat. Supabase también tiene un asistente que está en esta cosita acá a la derecha. Le pueden hacer preguntas. Y N8N también. Entonces ahí mejor preguntarle al asistente porque no tengo ni idea qué hacer. Entonces, how do I set up the credentials for OpenAI? Perfecto. Y me va a dar una respuesta. Y esto mismo lo pueden hacer con cualquier paso, si se pierden, si no les está funcionando, si tienen un error, siempre al asistente, siempre, siempre. O sea, acuérdense que tienen a su disposición un ingeniero mega crack que se las sabe todas, que es el asistente. Entonces, ¿qué me respondió? Crea una cuenta. Entonces, para los que no tienen una cuenta, quieren una cuenta en OpenAI, vayan a su cuenta y vayan a la página de APIKIS y me lo deja ya con un link. Entonces, lo que voy a hacer es hacerle clic ahí. Igual en la guía voy a dejar este link. Listo. Entonces, yo ya estoy en mi cuenta y estoy en una sección de APIKIS que está a la izquierda en el menú, la última opción. Aquí voy a crear una API como tal. Entonces, cuando yo le doy Create New Secret, es lo que les estoy diciendo. Es créate una clave secreta que N8N te va a decir a ti OpenAI para que lo dejemos entrar en nuestro sistema. Entonces, le ponemos un nombre, le voy a poner clase 2 en mis proyectos y Create Secret Key. Y acá justamente me la da para que yo la pueda copiar. Eso lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en N8N. Y listo, Organization ID me dice que no es necesario. Le voy a poner otro nombre para que no se sigan creando cuentas. Entonces, OpenAI clase 2, por ejemplo. Y le damos guardar. Listo. Entonces ya quedó conectada el modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que este agente nos entienda a nosotros y nos pueda responder con un lenguaje que nosotros entendamos, va a usar la tecnología de OpenAI. De nuevo, ustedes pueden usar el que quieran y con el que más les guste. Después hay dos opciones. Una que es memoria y la otra que son herramientas. Empecemos con memoria. ¿Qué es la memoria? Como les venía diciendo, este agente no sabe nada. Este agente tiene la capacidad de aprender a mil, de hacer muchas cosas, pero no sabe nada. Entonces, nosotros le tenemos que dar todas las instrucciones y dentro de esas instrucciones tenemos que poder decirle, hey amigo, acuérdate de las conversaciones que estamos teniendo, o acuérdate de los llamados que yo te he mandado, o acuérdate de los mensajes que te ha mandado la aplicación. Entonces, para evitar que la gente sea como Dory de Buscando a Nemo, lo que hacemos es que le damos memoria para que se acuerde de lo que le ha pasado. En este caso en particular, como no le estamos pidiendo a nuestra interfaz que guarde los planes de ahorro, por temas del ejemplo, pues realmente no es necesario que se acuerde de lo que le ha pasado. Pero si lo quisiéramos hacer, que en este caso no nos va a afectar nada, vamos a el más en la memoria, le ponemos Window Buffer Memory. ¿Por qué? Porque dice easiest y pues mejor irse por la más fácil en este caso que desconocemos muchas cosas técnicas. Y lo vamos a dejar así. Listo, entonces ya configuramos la segunda parte y la tercera son herramientas. Entonces, ¿qué son esas herramientas? Acuérdense que nosotros le vamos a dar una serie de materiales para que nuestra gente construya un modelo. Dentro de esos materiales y esas instrucciones, pues tenemos que darle herramientas. Entonces, si ustedes le dan más, van a encontrar un montón de herramientas que pueden usar para que la gente pues ejecute. Ahora, em, la herramienta que vamos a usar acá es Supabase. ¿Por qué? Porque en Supabase tenemos nuestra información. Y si se acuerdan, lo que yo quiero que esta calculadora haga es que no solamente reciba el input que yo le digo de quiero ahorrar 5 millones para un viaje dentro de un año, sino que además revise mis gastos y me diga, hey, estás gastando mucho en café. Todos los días te estás tomando un café de 10.000 pesos. Por favor, prepárate el café en la casa y deja de gastar. Entonces, eso es lo que yo quiero. Entonces, lo que yo necesito es que de alguna forma mi agente
tenga acceso a esos gastos y esos gastos están en su país. Entonces, vamos a buscar acá su país. Perfecto. Y entonces, con esta herramienta funciona igualito, le vamos a dar un input, va a trabajar y nos va a dar un output. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo de las credenciales. Entonces, create new credential. Em, ¿Cómo configuro esto? Preguntémosle a ese ingeniero mega crack que se la sabe todas. Entonces le damos Ask Assistant y me va a contar em, cómo solucionarlo. Listo. Entonces, para crear tienes que tener una cuenta, esto ya lo hicimos. Tienes que tener un proyecto, que esto ya tenemos un proyecto, pero no sabemos cómo tener el API key. Entonces, ve a tu proyecto del cual quieres las llaves. Y en ese proyecto vea configuraciones, API, y ahí vas a encontrar una URL. Veamos. Entonces, vamos a su país, al proyecto y configuraciones, está acá abajito, ahí lo pueden ver. Le damos a los settings y donde me dice, acá a la izquierda también, después de configuración, abajo, Data API. Y efectivamente ahí me sale una URL. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Y me pide otra cosa, Service Role Secret. Entonces vuelvo al asistente y me dice, Review and copy the project API. Y esto lo puedes encontrar en Service Role Secret en N8N. Entonces vuelvo a su país y me dice Service Role Secret. Perfecto. Entonces ahí la copio, vuelvo a N8N y le doy pegar. Miremos a ver si funciona. Súper. También le voy a cambiar el nombre, entonces clase 2 AI. Esto es más como para que no les pase como a mí, que ahora tengo 7 cuentas de su país, sino que sepan cuál es cuál. Entonces, con la credencial creada, ya podemos configurar el resto de la cajita. Antes de configurarla, me voy a volver a hacer como un overview de lo que tenemos acá. Tenemos un webhook. ¿Qué es un webhook? Es como em, la plataforma por la que luego le puede mandar a N8N un mensaje, el WhatsApp de estas aplicaciones. Entonces, acá Lovable le manda a N8N ese mensaje que el usuario le mete acá. Quiero ahorrar 5 millones. Listo, eso es lo que vamos a mandar acá. Pues tenemos un agente, que este agente va a tener acceso a nuestros gastos, va a usar OpenAI como modelo y va a tener memoria. Ese agente lo que debería hacer es poder crear ese plan de ahorro. Y tenemos la respuesta al webhook. Entonces, Lovable nos manda algo, nosotros lo analizamos y pensamos y después devolvemos una respuesta. Entonces, ahora sí, tenemos que configurarlo para que funcione. Entonces, hacemos otra vez acá con Supabase, que ya creamos las credenciales. Las credenciales se crean haciendo clic en la primera cajita y buscando Create New Credential. Les va a salir un menú y en el menú siguen los pasos que les da el asistente. Ahora, la descripción, la verdad, la podemos dejar automática. Esto siempre lo incluyen las herramientas y es más como si queremos que tenga una descripción muy detallada, podemos poner qué hace esta herramienta. Entonces va a la base de datos y lee todos los gastos del usuario. De nuevo, esto es opcional, esto es más como por orden. ¿A qué recurso va a tener acceso? ¿A las filas o a un API call? No sé qué es esto, no tengo ni idea porque no soy técnica, entonces lo vamos a dejar en fila, porque por ahora no nos vamos a complicar. Entonces las filas y la operación, pensemos. Entonces si yo abro acá las operaciones que puede hacer esta herramienta, va a salir crear nueva fila, pues eso no es lo que yo quiero hacer en este caso porque pues yo quiero es que lea, no quiero que me cree porque lo de crear ya lo hicimos en la interfaz. Eliminar no. Get, traer. Traer una fila puede ser, pero yo no quiero una sola fila, quiero muchas.
Entonces, vamos a traer muchas filas, es decir, traer todas las filas, todas las filas de información que tenemos en su país. Le vamos a poner get many. Y cuando le pongo get many me dice de qué tabla. Y como ya lo conectamos y ya lo dejamos entrar al mundo de su país, pues ya sabe cuáles tablas tengo. Entonces vamos a poner transacciones. Return all, esto sería si queremos que nos traiga todos los resultados o con un límite. A mí aquí me gusta ponerle límite porque en dado caso que nosotros tengamos 1 millón de transacciones, se va a demorar más en pensar el agente. Porque es como si ustedes los pueden a leer 1 millón de filas de Excel versus 5. Pues se va a demorar más. Entonces en este caso le podemos poner límite. Si quieren probar, pueden poner return all. El filtro es básicamente cómo voy a filtrar la información que llegue, pongámoslo manual, y debería hacer match con cualquiera de los filtros. Entonces, eso quiere decir que yo le podría poner condiciones para que me traiga filas, es decir, que la descripción es, por ejemplo, alimentación. Pero en este caso queremos que nos traiga todo. Entonces, mejor no filtrarlo, mejor dejarlo sin filtro. Entonces, esta es la configuración de su país. Listo, ya tenemos su país configurado, tenemos memoria, tenemos el chat y ahora la gente. ¿Qué pasa? Yo a la gente no le he dicho absolutamente nada de quién es ni de qué debe hacer. Entonces, para eso, les dejé un, un prompt en la guía. Entonces ya completamos el flujo de N8N, ya creamos el agente, entonces estamos en esto. Utiliza el siguiente prompt para configurarlo. Vamos a copiar este prompt y se lo vamos a entregar a la gente. Sin embargo, yo acá no veo nada para entregarle a la gente. Entonces lo que vamos a hacer es Add Option, System Message. Este paso es importante que se lo aprendan en Options, Add Option, System Message. ¿Por qué? Porque el System Message es como la serie de instrucciones. Le están diciendo a la gente quién es, cómo debería hablar, cuáles son sus tareas, a qué herramientas tiene acceso. Entonces esto es importantísimo. Vamos a pegar ahí el prompt y otro paso súper importante es, lo vamos a poner en expresión. ¿Por qué? Y acá les explico la diferencia entre fijo y expresión. Algo fijo, pues como su nombre lo indica, es algo que es estático, que se queda tal cual como nosotros se lo digamos. ¿Para qué sirven este tipo de variables fijas? Por ejemplo, si a mí me mandan un mensaje y yo siempre quiero que la respuesta sea, me demoro 10 minutos en responder, pues yo le puedo decir, tu respuesta es fija, tu respuesta es, me demoro 10 minutos en responder. Si es una expresión, quiere decir que es variable, que el resultado lo va a sacar de algún cálculo o llamando a algún otro sistema o de algún otro sitio. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de decir, me demoro 10 minutos en responder a todo el mundo que me escriba, le pongo, me demoro una variable que se llame em, X minutos en responder y después le definimos que X minutos es igual a, no sé, si estamos entre 8 y 5 de la tarde, es igual a 10. Estamos entre 5 de la tarde y 10 de la noche, es igual a 1 hora. Entonces ahí lo empezamos a hacer variable. Esa es la diferencia entre fijo y expresión. En este caso, ¿por qué queremos una expresión? Revisemos el prompt. Entonces yo le digo, tú eres un asistente financiero, el usuario te va a decir sus objetivos y tú le debes entregar la cantidad mensual de ahorro, la fecha proyectada y las recomendaciones de reducción de gastos. Para la reducción de gastos, sí o sí debes de dirigirte a la herramienta Supabase y leer la tabla. En esa tabla vas a entender todos los gastos y pues tu tarea es entender en qué gasta el usuario y proponerle recortes. Importante. Ah, se me fue doble. Yo arreglo esto en la guía. Importante, la fecha de hoy es, y acá hay una variable. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que nuestro agente tiene cero contexto de nada, o sea, no sabe ni qué día es hoy, ni dónde está, nada. Tenemos que decirle todo. Aprende muy rápido. Si yo le digo, hoy es 13 de marzo, va a entender y ya se va a acordar. Pero si no le digo, va a asumir que, o sea, va a estar en las nubes, no tiene ni idea cuándo estamos, en qué momento estamos, ni dónde estamos. Entonces la fecha de hoy es, y esta anotación
la pueden sacar de la documentación de N8N, que si quieren se las dejo en la guía, pero es como un paso de cómo puedo decirle a la gente que hoy es hoy. Podrían buscar en la documentación o podemos aprovechar al asistente y decirle, quiero una variable para explicarle a mi gente que hoy es la fecha de hoy. ¿Cuál es esa variable que le debería poner? Y les va a devolver este mismo formato. Y la forma en la que sabemos que esto funciona es que nos diga que la fecha de hoy es, y acá en el resultado nos va a traer el resultado de esa variable. ¿Qué más le estamos diciendo? En la sugerencia de ahorro debes decir por qué le sugieres esto. Es decir, si me dice que debería reducir en alimentación, que no solo me diga eso, sino que me diga, debes reducir en alimentación porque estás gastando 200.000 pesos al mes en restaurantes, algo así. Y lo último que le pido es un formato. Entonces yo le digo a este agente, siempre tu respuesta debe ser en esta estructura. ¿De dónde saqué esa estructura? Honestamente, al crear esta clase tuve 1000 errores, o sea, cuando la estaba preparando, porque yo era como respóndeme y cuando respondía siempre responde diferente, porque es como si a ustedes les habla una persona, ustedes tienen 1000 formas de responder, igualito a la gente tiene 1000 formas de responder. Entonces lo que le pasaba a Loaol es que Loaol, si ustedes ven en el resultado de cuando le pedimos un cálculo de meta de ahorro, me da una estructura muy concreta. Entonces yo lo que necesitaba es que esa estructura que devuelve la gente pues haga match con esta estructura de acá. Entonces, por ejemplo, si yo le doy calcular, pues ya me da una estructura y lo que está esperando entonces lo cuando manda el mensaje es que se le devuelva una estructura similar. Entonces, para eso le vamos a decir a la gente que nos devuelva los resultados en este formato. ¿De dónde saqué yo la anotación como tal? Literal, le dije a Loabol, mándame el formato que tú necesitas recibir. Y me lo mandó. Entonces, yo en N8N le digo, este es el formato, y en Lovable, si ustedes revisan bien ese prompt em, que le vamos a mandar a la gente en el siguiente paso, le vamos a mandar el formato también. Entonces, listo. Em, Se lo dejamos tan listo, ya le explicamos al usuario, a la gente, perdón, todo. ¿Qué más necesitamos configurar? Que la información que recibe el agente venga efectivamente de este nodo, es decir, que reciba información que la gente puede entender. Pero yo como sé que está recibiendo este, o sea, de dónde viene esta información, en qué formato. Entonces, vamos a dejar el agente así y vamos a configurar el webhook para ver qué tipo de información me trae y cómo se la podemos comunicar a la gente. Listo. Entonces, si entramos a webhook, y de nuevo acá les repito que lo que sea al inicio, la magia, digamos, de poder usar inteligencia artificial y todas estas herramientas está en probar y probar y probar y tener mucha resiliencia en el sentido de yo no tengo ni idea qué estoy haciendo, probablemente tenga 1000 errores, descubramos en el proceso. Entonces, con eso dicho, les digo esto porque cuando yo abro webhook, ¿qué es esto? Se ve mega técnico, no tengo ni idea qué hacer, resolvamos. Yo soy full de que sigo el diseño de las páginas, entonces lo primero que yo veo acá son unos botones naranjas de Listen for Test Event. Si me pongo a pensar, pues básicamente lo que esto está haciendo es como una prueba de si yo le estoy diciendo que a ti te va a llegar un mensaje de Lovable, seguramente este Listen for Test Event pues se va a poner a escuchar a Lovable. Entonces probemos y ahí ya me explica, mira, estoy escuchando eventos, estoy buscando eventos en este link. Entonces lo que necesitas es crear un pedido a este link. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el webhook es WhatsApp, pero N8N solo está mirando un chat en donde está esperando un mensaje de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer acá es decirle a Noble, hey, N8N está esperando tu mensaje en este chat. Entonces, volvamos un segundo a la guía, ya configuramos a la gente y el siguiente paso es el webhook. Entonces, en la calculadora, entonces vamos a decirle a Lovable que le tenemos una nueva tarea y es que justo cuando yo le ponga calcular en esa calculadora, vaya y le mande el mensaje a este webhook. Entonces, primero copiemos esto, este prompt, ya lo vamos a revisar, lo ponemos en Lovable
Y hay una parte del prompt que dice ingresa tu URL acá. Entonces, ahí vamos a ir al link de N8N, lo vamos a copiar y pegar. Ahora, ¿qué le está diciendo? En la calculadora de metas de ahorro, al momento de dar clic en calcular, debes enviar el mensaje al siguiente webhook. Entonces, justo cuando yo le dé clic en este botoncito, yo quiero que tú le mandes el mensaje a N8N, donde N8N te está escuchando. Ese lugar donde N8N te está escuchando es este link. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo sacan? Van al webhook, le dan clic a Listen for Test Event y copian el link. Entonces vuelven acá, el método get, de donde saqué esto, justamente me dice make a get request. ¿Qué es eso? Existen diferentes tipos de requests, de pedidos que se pueden hacer con los webhooks. Es decir, yo puedo decir que me traiga información, yo puedo pedir que mande información, que transforme la información. Hay diferentes tipos. En este caso, lo que queremos para este webhook es que me traiga información. ¿Por qué? Porque el usuario, yo, le voy a decir, quiero ahorrar 5 millones de pesos, entonces Global debería traer esa información a N8. Y pues igual acá nos dice qué tipo de pedido vamos a hacer. Entonces, el método get, tú vas a entregar un parámetro que es el prompt, que es el contenido que te entrega el usuario, y le aclaramos lo que habíamos configurado en N8N, en el agente, es que el agente te va a devolver el siguiente formato. Y ponemos exactamente el mismo formato de, em, de la agente. Y le aclaramos que eso pues debe visualizarlo coherentemente con el resto de la página. Mandemos. Ahí se pone a pensar, listo. Entonces vamos a implementar la funcionalidad. Y listo. He actualizado la calculadora de metas de ahorro para que envíen texto ingresado al webhook. Ahora, cuando el usuario escribe un objetivo y hace calcular, lo envía al webhook. Perfecto. Vamos a probar. Aquí les hago otro comentario súper importante de N8N y es, cuando creamos el workflow, como lo creamos en este caso que lo hicimos hace 20 minutos, no lo tiene activo, sino que lo tiene a modo de prueba. Entonces, para probar esto, antes de publicarlo, simplemente siempre tenemos que darle al botón naranja de abajo, que dice Test Workflow. Y cuando yo hago esto, pues me sale el mensaje, mira, estoy esperando a que me llegue un mensaje a ese link. Luego él me dice que supuestamente esto ya funciona. Vamos a comprobarlo. Entonces le voy a decir que quiero ahorrar 10 millones de pesos para unas vacaciones en diciembre. Calcular. Va a decir no se pudo procesar. Vamos a esto a ver qué pasó. Un problema en el webhook. Entonces set the response para, listo, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, los errores son muy buenos porque me va a explicar cuál es la solución y así pues entendemos un poquito mejor el esquema de lo que estamos armando. Entonces, la respuesta en este caso le está diciendo a este nodo como, "Ey, responde inmediatamente". Pero eso no es coherente con el resto del sistema, porque si ustedes ven, yo no le estoy diciendo a este nodo que responda ahí mismo, sino que le mande la información a la gente, el agente resuelve y después sí responda al webhook. Entonces, si vemos en las opciones, vamos a buscar una que se llama Using Respond to Webhook Node. Exactamente lo que tenemos al final del flujo. Tenemos un nodo que se llama Responde al Webhook. Entonces, perfecto. Esto es lo que vamos a configurar y ahora lo podemos volver a probar. Entonces, volvemos a nuestra página y ponemos, quiero ahorrar 10 millones para unas vacaciones en diciembre. Se lo enviamos. A ver, listo, ahora sí funcionó. Revisemos. ¿Cómo revisamos? Acuérdese que tiene un input, un trabajo y un output. En este caso, el output justamente es, me trae un montón de información del sistema que le está hablando. O sea,
Acá le está diciendo, mira, te hablo N8N desde este sitio, en este lugar, en este país, bla, 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 bla. Eso no me interesa. Te mandaron esta información, quiero ahorrar 10 millones de pesos y después un montón de información adicional. Esto es lo que a mí me importa y esto es lo que yo le debería pasar a la gente. Entonces ahora vamos y en N8N vamos a poder ver todos los resultados del nodo anterior a la izquierda. Entonces acuérdense que esto está estructurado como el material, la madera, los tornillos, las tuercas, las instrucciones y el mueble creado. Entonces acá nos entrega un montón de material. Y en las instrucciones yo le debería aclarar que no me interesa nada de esto, todo esto, digamos, basura. Me interesa es lo que el usuario escribió. Entonces solamente ponle atención a eso. ¿Cómo hago eso? Pues veamos las instrucciones acá. Agente, tipo de agente es un todos agent, por ahora no nos vamos a complicar, lo vamos a dejar tal cual como está. From source, de donde debería venir el mensaje del usuario. Acá lo está tomando del previo, del nodo anterior, pero si ustedes ven el nodo anterior le da un montón de información que si a mí como persona me dicen, me entregan todo esto, pues yo quedo perdida, no tengo ni idea qué estoy haciendo. Entonces en vez de ponerlo así, lo vamos a poner, te lo voy a definir, te voy a aclarar cuál es el mensaje del usuario. ¿Y qué podemos hacer acá en N8N? Podemos hacer clic en la variable que necesitamos, es decir, el prompt, y la pueden jalar al texto. ¿Y ahí qué pasa? Si ustedes ven es una expresión, es decir, que no es fija, sino que va a ser variable, depende de lo que el usuario pida, y es una expresión del prompt, del texto que el usuario le envía al sistema por medio de la interfaz. Entonces ahora sí podemos volver a probar y ya le dimos todas las instrucciones de lo que tiene que hacer. Entonces, en teoría ya lo debería hacer. Vamos a probarlo. Hay un error. Entonces ahora hay un error en la memoria. Entonces necesitamos una identificación que nos ayude a definir cuál es el ID de esta memoria. Es decir, nosotros deberíamos, la memoria debería tener una llave con la cual siempre sepa el contexto de la conversación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y lo que les decía, en este caso realmente no es necesario. Entonces, si quieren eliminar la memoria, se puede eliminar y no va a tener ningún efecto. Pero si lo quieren implementar, entonces podemos ir a nuestros parámetros de ingreso y buscamos algún ID que sea único para esta transacción que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, yo podría buscar, em, esto parece ser un ID, el origen también. Pues busco algún número que yo pueda usar como memoria. Vamos a usar este. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esa variable. Uy, perdón, la copié con Command C y la voy a pegar. Y ahora ya deberíamos poder volver a probar el paso. Entonces ahora está pensando. Ustedes acá pueden salirse y se dan cuenta de todos los pasos que hace. Y me vuelve, mira, la cantidad mensual de ahorro requerida son 10 millones, la fecha es diciembre y la recomendación es tal, tal, tal y tal. Y si ustedes revisan lo que pasó, efectivamente sí fue a su país, sí guardó en la memoria y sí revisó el modelo. Entonces ahí nos está funcionando perfecto. Ahora, ¿qué necesito? Pues que efectivamente los resultados vengan de este paso. Entonces esto ya es el paso final, que si ustedes ven, me da un input del paso anterior, que es ese JSON de la gente, y si yo le doy probar, pues me va a dar el output, es decir, lo que le va a mandar a Lovable. Y si se acuerdan, le dijimos a Lovable, te va a llegar en este formato, que es un JSON, que tiene la cantidad y tal, y tú lo vas a estructurar lindo. Entonces, perfecto. O sea, yo lo veo funcionando. Vamos a probar todo el flujo. Entonces, otra vez, botón naranja de abajo, test workflow. Nos vamos a nuestra interfaz y le escribimos. Quiero ahorrar 10 millones para mis vacaciones de Navidad. Le vamos a dar calcular y esperemos a ver si sí nos manda una respuesta. No se pudo procesar. Listo, no pasa nada. Revisemos qué pasó. Si todo en su país está funcionando, en N8N está funcionando, el error es de lo. Entonces revisemos si sí está funcionando. Acá, viéndolo por encima, pues todo tiene un check.
Entonces revisemos. El webhook, listo, me trajo el prompt que era. El agente, perfecto, pensó y me da una respuesta que hace sentido. Y la respuesta al webhook también hace sentido porque tiene un output que es el output esperado. Entonces, el problema está más en lo. Entonces le vamos a dar a acordar un poco lo que le habíamos dicho aquí. Entonces, asegúrate de mostrar los resultados que vienen del webhook. Estos van a llegar en el siguiente formato. Debes asegurarte de visualizarlo coherentemente con el resto de la página. Y lo que podemos hacer es, antes de decirle que se asegura, digámosle que hay un error. Entonces, no me estás mostrando los resultados del webhook. Asegúrate de mostrar los que vienen del webhook. Listo, mandémoselo. Listo, entonces miren, ahí me dice que efectivamente se puso a buscar y sí tiene un error. Entonces lo va a tratar de responder. Luego todavía no está terminado de inventar en español. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces me responde en español, a veces en inglés. Em, ahí, pues, si llegan a tener algún problema de entender, pues copy-paste en ChatGPT para que entiendan los errores. Que creo que eso es lo más chévere de estas herramientas y es de verdad aprender los fundamentos. Entonces, listo. Mira, ya te arreglé la calculadora y el webhook te devuelve un JSON, el cual debes estructurar. Revisemos a ver si le creemos. Entonces, acuérdense, vuelven, por lo que usted todavía no está publicado, test to workflow y le vamos a preguntar a nuestra calculadora. Quiero ahorrar 10 millones de pesos para Navidad. Calcular, podemos ir a ver qué está pasando. Tú revisa su país, perfecto. Eh, ahí sigue pensando nuestro agente y se supone que ya. Volvamos. Bien, miren. Entonces me dice, vas a tener que ahorrar 1 millón al mes, la fecha es diciembre, considera negociar o buscar un alquiler más bajo porque te estás gastando 1.200.000. Bueno, ahí funcionó. Perfecto. Entonces ahora, volviendo un poquito al inicio, logramos tener una interfaz que me muestra resultados. Esto sigue teniendo un error, entonces apenas termine esta grabación me voy a poner a resolverlo. Y eso lo hago a punta del chat. Le digo, amigo, no veo los gastos. O incluso le puedo decir, borra los gastos, ingresos y saldo a lo largo del tiempo y vuélvelos a crear. Eso se puede hacer. Pero listo, ya tenemos un dashboard que me muestra la información que viene de mi base de datos, que es esta. Ya tenemos un sistema con la cual yo puedo editar, es decir, agregar em, movimientos a mi base de datos, sea un gasto o un ingreso, y ya puedo hacer metas de ahorro, en donde le puedo decir cuánto quiero ahorrar y me va a devolver una respuesta en cuánto debería ahorrar. ¿Qué pasa si yo quiero publicar esto para que la gente lo use? Acá ustedes ven un botón que es Publish y con esto yo pongo Publish y me va a crear un link el cual se lo puedo mandar a cualquier persona. De hecho, las guías de estos talleres están hechas en Lovable, si ustedes ven acá, y cualquier persona puede acceder y ver todo el contenido. Entonces, eso es muy chévere. Y otra cosa muy chévere, que esto es más como para los ingenieros, es que los proyectos de Lovable se pueden agregar a un repositorio de GitHub. GitHub es como, hagan de cuenta, el Instagram de los ingenieros, así lo veo yo, y es donde todos pueden subir sus proyectos y compartírselos y descargárselos. Es bien chévere. Entonces, ustedes pueden subir toda su información de este proyecto, del front que crearon a GitHub, y después con ese repositorio, pues ya abrirlo en su editor y pues meterle ediciones más complejas, que si quieren podemos después hacer una clase de cómo podemos editar esto de una forma más compleja con Cursor, que es un editor ya mucho más avanzado y técnico de código. Pero nada, eso era la clase de hoy. La idea es seguir con estos talleres, por favor dejen el feedback. Les voy a subir a la guía
un siguiente paso, que es cómo podemos hacer que yo le pueda agregar mis ingresos y mis gastos por un bot de Telegram. Entonces, cómo puedo crear otro flujo de N8N que sea para registrar gastos aquí. Entonces, yo ya no dependo de subir todo por este medio, sino que me comí una hamburguesa, perfecto, tan, lo puedo mandar por Telegram. Entonces, eso se los voy a dejar para que ustedes pues se pongan a probar y los invito a que armen también ese bot de Telegram. Pero eso era todo por hoy. Muchas gracias y les contaremos cuándo es la siguiente clase.